Los candidatos a la presidencia de la República abordaron sus propuestas en el debate organizado por el Consejo Nacional Electoral. La policía y las Fuerzas Armadas ejecutaron un nuevo operativo en la cárcel del Litoral. Durante la incursión, se trasladó al líder de una banda delictiva a La Roca. Las familias retornaron a sus lugares de origen tras finalizar el feriado del 10 de agosto. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Siempre es un gusto acompañarte, amigos televidentes. A ustedes también, gracias por acompañarnos cada día con la información. Andrés, ahí te tengo. ¿Cómo estás? Buenos días. Hoy desde la capital, Gisela, con muchísimo gusto para todos ustedes. Un gran abrazo. Pues el recorrido informativo lo empezamos ahora. Y les recordamos, por supuesto, que hoy lunes en Quito la restricción de circulación vehicular es para las placas con dígitos 1 y 2 en los horarios de 6 de la mañana a 9:30 y en la tarde de 16 horas a 20 horas. Bienvenidos. Durante el debate presidencial organizado por el Consejo Nacional Electoral, los candidatos se refirieron en su primera intervención a su propuesta en torno a la seguridad. Seguridad. Hay que seguir trabajando en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, para que ponga orden dentro de las cárceles, pero hay que dividir a los peligrosos y a las personas con delitos menores en otras cárceles. Por eso hay que invitar a la sociedad civil a unirnos para que dentro del presupuesto de la seguridad del pueblo ecuatoriano se pueda generar los recursos necesarios para poder dar seguridad a todo el pueblo ecuatoriano y que desde las cárceles no se llamen por teléfono, no se pueda amedrentar a la ciudadanía ecuatoriana con esta delincuencia organizada amedrentando a todo el país. La capacitación en Policía Nacional. Necesitamos a las unidades de investigación y las unidades de inteligencia que se reactive la capacitación. Tenemos hermanos países como Colombia, como Chile, que brindan esa capacitación en un solo mes. Podemos tener nuevos analistas. Eso es lo que necesitan en el Ecuador. La división élite, UNACE, tiene 130 efectivos para poder enfrentar el crimen organizado de la extorsión y el secuestro que no ha podido responder al incremento que tenemos como país. Esto lo tenemos que hacer en unidad los ecuatorianos. Cualquiera que sea el próximo gobierno, que puede ser cualquiera de nosotros, necesita el acompañamiento y apoyo de la Asamblea Nacional y el acompañamiento en asesoría de cada uno de nosotros. Bueno, nuestro sistema de inteligencia va a ser un sistema integral que sea el que dé la fórmula, el que dé el plan para las fuerzas de reacción, que en este caso es la policía y es el ejército. Hoy en día tenemos pues inteligencia de las Fuerzas Armadas, inteligencia de la policía y una agencia de pequeña inteligencia que se reporta al presidente de la República. Tenemos que consolidar eso y que haya una sola agencia de inteligencia, un solo plan de acción para sacar al Ecuador del hueco en el que estamos, un solo plan de seguridad que le dé la tranquilidad a los negocios, a las familias, a todas las personas, para que puedan vivir tranquilos. Nuestro plan de inversión en seguridad son 1.200 millones de dólares. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Implementando una empresa pública para la Policía Nacional. Hoy, todas las multas se pierden en la Agencia Nacional de Tránsito. Cerca de 250 a 300 millones de dólares anuales que se pierden. Vamos a coger todo ese dinero e invertirlo en la seguridad de los ecuatorianos. Y con eso vamos a poder financiar todos los proyectos que tenemos en cárceles, en fronteras, en equipamiento para las fuerzas del orden. Aquí hay que fortalecer a la fuerza pública, a las Fuerzas Armadas, sistemas de inteligencia y que vuelva la coordinación internacional, la Conbifron, que los gabinetes binacionales. Ya he hablado con los embajadores de la Unión Europea, con el presidente de Colombia y vamos a rescatar la seguridad para ustedes, familias ecuatorianas. Hay que recuperar la institucionalidad. Hay que recuperar la confianza. Hay que hacer que todo el personal de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional, de la Justicia, de la Fiscalía, puedan rendir cuentas. Transparencia en el origen del patrimonio. Hay que hacer unas auditorías técnicas, financieras, administrativas.
Es el momento de transparentar toda la información, pero a la vez no solamente exigir, también darles protección. Los jueces no pueden ser kamikazes. Hay que darles garantías a ellos para que puedan hacer una justicia real y que la justicia sea a tiempo. Justicia que se dilata deja de ser justicia. Respaldando a la fuerza pública, permitiendo que cuando un delincuente alce un arma en contra de un ciudadano, sepa que le van a dar el tiro que se merece, que cuando atente contra la vida de un ecuatoriano, sepa que va a ir un régimen de máxima seguridad de verdad, para que cumpla la condena que se merece según el riesgo que representa. Limitando, con todo el respeto a los ciudadanos extranjeros que la mayoría vienen a hacer el bien, limitando el ingreso de ciudadanos con pasado judicial, limitando el acceso de los ciudadanos con pasado judicial a nuestro país, haciendo que retomemos la confianza en nuestras instituciones, en el sistema de justicia. Sin justicia jamás habrá paz. ¿Y cuáles fueron las propuestas económicas de los candidatos? Se las resumimos. Economía. Vamos a fortalecer el trabajo de las empresas mineras que se encuentran en el país, que pueden inyectar recursos a la economía. Para ello, con estos recursos entregaremos para mejorar y tecnificar el agro, el turismo, las capacidades del gobierno para poder trabajar en beneficio del pueblo ecuatoriano. De igual forma también entregaremos capacitación y asistencia técnica a nuestros exportadores, pero también lo haremos con las comunas, con el sector rural, con los pequeños, medianos y grandes productores del país. Para poder exportar y poder competir, tenemos que necesitar la ayuda del Estado central, y mi gobierno va a invertir en el agro, va a invertir en la tecnificación de la industria agropecuaria. Primero, que todo recurso fresco que llegue al manejo del Estado vaya a la agricultura, al emprendimiento, a la construcción. Segundo, combatir la corrupción y la impunidad, que es la que nos está desangrando y que nos está llevando a tener sobreprecios de más del 30%. Tercero, apoyo fundamental a la agricultura. Lo que necesitamos los ecuatorianos es proponer salir de un modelo de desarrollo económico que hoy en día sigue siendo eminentemente extractivista, por un modelo de desarrollo económico que sea inclusivo, sustentable y productivo. Y tenemos varios sectores en el Ecuador, pero que tengamos coherencia. Un sector de eso, la agricultura. Presupuesto en el Estado del Ministerio de Agricultura, menos de 180 millones de dólares. Otro sector, el turismo. Presupuesto en el Estado, menos de 18 millones de dólares. La incoherencia del manejo de los fondos públicos es la que no permite transitar a lo que buscamos. Realmente no somos competitivos. Primero, vamos a invertir 300 millones de dólares en la transmisión eléctrica, porque hoy en día tenemos 5 centavos por kilowatt de costo de transmisión, 2 centavos más que el mundo desarrollado, 2 centavos más que Chile, que usaban como ejemplo. Vamos a refinar nuestro petróleo, que hoy en día se vende spot, en el Ecuador. De esa manera nosotros vamos a tener nuestro diésel nacional, bajar los costos del agro, bajar los costos del transporte público, bajar también los costos del transporte de carga pesada para la exportación. Y es importantísimo tecnificar realmente, con números, como dice Jan, el agro. Cada pequeño y mediano productor va a tener la oportunidad en el Plan Nueva Semilla de tener un estudio de suelo técnico, un estudio de clima, asimismo como un estudio de competitividad y estudio de demanda internacional. En mi gobierno vamos a mantener los subsidios, pero con un apalancamiento enorme tecnológico para mejor focalizarlos. ¿A qué voy? Eso no son palabras bonitas. Primero, frontera sur. No tenemos control de la frontera sur y perdimos 365 millones de dólares todos los años por gas subsidiado que se va robado al Perú. Hace poco subí un tuit sobre cómo en las gasolineras de Galápagos financian con carburante, con gas subsidiado, con diésel subsidiado, todas las narcolanchas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con tecnología? Lectura de placas, reconocimiento facial y conectar todo eso a los carburantes, dispensadores de carburantes. Tener un control exacto de cómo se entrega gas, diésel, gasolina subsidiada en todo el territorio ecuatoriano. El subsidio a los combustibles lo combato teniendo una refinería del Pacífico y un proyecto petroquímico que me permita vender gasolina a bajo precio para que ustedes, la clase media, los transportistas, el sector productivo, pueda tener combustible a bajo costo. Vamos a hacer esa refinería, vamos a generarles a ustedes desarrollo, carreteras, becas, con el dinero que ingrese de la venta de esos combustibles. Vamos adelante, Ecuador. Gracias, candidata. La herencia que nos dejan los gobiernos del pasado es una tragedia nacional en términos de política económica.
endeudamiento, corrupción y este déficit fiscal. Esto es culpa del pasado, pero no importa. Nosotros los vamos a combatir primero garantizando la seguridad ciudadana, recuperando la institucionalidad. Pero además de ello, tenemos recursos de donde se puede obtener para dar un crecimiento económico y bajar los índices de pobreza. 9.000 millones de dólares se va en corrupción, 4.000 millones de dólares en contrataciones públicas, en corrupción de contratación públicas. Son 1.500 millones de dólares que se pueden tener recursos frescos cobrándoles a los deudores morosos. Y además tenemos 300 millones de dólares en la negociación de la telefonía celular. El dinero alcanza cuando no se la roba. Sin seguridad no va a venir la inversión. Es muy difícil en estas circunstancias creer que las personas se van a animar a apostarle a un país que está sumido en un mar de sangre y lágrimas. Entonces, nuestro plan de seguridad busca primero restablecer las condiciones mínimas de seguridad para poder fortalecer el turismo, para poder fortalecer las inversiones en sectores estratégicos, para poder seguir trabajando en inversiones que se necesitan también en infraestructura. Entonces, en este momento vamos a impulsar desde lo público y hemos identificado 1.500 a 2.000 millones de dólares el crecimiento de la economía para generar esos empleos que hacen falta. Cada dólar que tú inviertas en infraestructura es $1,5 dólares de crecimiento económico. Cada punto porcentual de crecimiento del PIB son alrededor de 40.000 empleos que podemos generar. Y esto lo podemos hacer rápido si identificamos las obras que debemos de recuperar, que están en mal estado, carreteras, hospitales, escuelas, UPCs. Primero lo primero. Y evidentemente dar la confianza que necesitan los inversionistas para saber que el Ecuador es un lugar seguro y de paz. Bien, los candidatos a Carondelet explicaron sus proyectos sociales durante el debate. Veamos. Política social. Cuando sea presidente de la República, vamos a contratar a un equipo de 10 médicos para que ayuden al ministro de Salud y se pueda atender de manera eficiente a todos los ciudadanos ecuatorianos. Vamos a contratar a personas capacitadas en contratación pública para que no pase lo que está pasando en este gobierno, que a pesar de que existen los recursos para la compra de medicina, simplemente por incapacidad y por la falta de conocimiento no se ha hecho, dejando al país en zozobra. No se ha atendido a las personas con enfermedades catastróficas y mi gobierno lo va a hacer. Tenemos que recuperar muchas cosas del pasado. No podemos seguir pretendiendo que solamente por odio, por venganza o por revancha ir criticando cualquier cosa del pasado. Hay que recuperar el desayuno escolar y hay que ir más allá. Hay que hablar del almuerzo de todas las escuelas públicas del Ecuador. Ecuador tiene recursos. Lo que necesitamos es canalizarlos bien. Bueno, para empezar vamos a devolverle la liquidez al IES, vamos a recomprar los bonos que gobiernos pasados le entucaron al IES. Así de sencillo, ecuatoriano, no comas cuento. También, ¿cómo vamos a fortalecer el seguro social? Tenemos que tener mayor cantidad de aportantes. ¿Cómo vamos a tener mayor cantidad de aportantes? Generando empleo, volviendo al país más competitivo. Necesitamos bajar los costos, atraer la inversión extranjera, tener seguridad real. Esa es la manera. Al subir el número de aportantes no va a haber déficit. Al subir el número de aportantes resolvemos también un problema social. Al subir el número de aportantes con empleo, es que vamos a volver a tener dignidad y tranquilidad en nuestras calles y poder invertir y sacar adelante un país que tiene todo y no puede salir del hueco en el que está. Invirtiendo $1.33 por niño cada día, para los 4.3 podemos drásticamente reducir en 12 meses la tasa de nutrición infantil a la mitad. Pero ecuatorianos, nada de esto va a ser posible sin seguridad. Así que primero lo primero. Queremos mejorar las rutas de abastecimiento para llegar al oriente, donde la tasa de nutrición infantil es la más tenaz, la más nefasta. Tenemos que retomar control de todas las rutas del país. Vamos a potenciar la policía y las Fuerzas Armadas para que todo ese alimento llegue a cada uno de los 4.3 millones de niños y adolescentes de nuestro Ecuador. Fortalecer las unidades médicas, volver a contratar esos médicos que los despidieron desde el gobierno de algunos de los candidatos que están aquí y que vuelvan, primero, los que despidieron en pandemia. Segundo, el personal de salud necesario en los centros de salud, tanto IES como el Ministerio de Salud Pública. Las compras públicas, que con mi gobierno pasaban del 92% de las medicinas, vamos a volver a hacer las compras públicas
y vamos a abastecer de medicinas a nuestros ciudadanos. Queridos ecuatorianos, no se nos puede morir un ser humano por pobre. No me hablen de déficit fiscal, yo le voy a hablar de vidas que se pierden y eso es lo que les vamos a garantizar. No podemos quedarnos neutrales frente al crimen, a los violadores. En efecto, se aplicará todo el peso de la ley. Lex dura lex. La ley es dura, pero es ley y no pueden quedar en la impunidad esos execrables crímenes que se cometen en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres. En nuestro gobierno, que tenemos un equipo de asesores fundamentalmente presididos por mujeres, nos darán las guías, las luces para que en nuestro gobierno se garantice las vidas de las personas, que ni una menos será nuestro compromiso. Mientras la mayoría de los ecuatorianos sienten miedo de ir a las calles, son miles también, si no millones, las mujeres y niños que sienten terror de ir a sus casas. La violencia de género, la violencia intrafamiliar, son los actos de cobardes miserables que merecen ser sancionados sin ningún tipo de impunidad. Aquí estamos para impulsar políticas públicas de prevención, para que el machismo quede en el pasado, como el comportamiento de trogloditas, cavernícolas, que no tienen ningún espacio en una sociedad moderna. A través de la educación, a través de la atención, nosotros estamos hablando ya como política pública de implementar la atención de salud mental, inicialmente telemática, por razones de costos y tiempo, pero en el tiempo, con urgencia, eso sí, en las escuelas y universidades, para que las víctimas de esta violencia tengan un profesional que los atienda, para que las mujeres que están sometidas a esta violencia puedan tener dónde denunciar y cómo salir de ese hueco tan difícil que se convierte la violencia intrafamiliar. Vamos a conocer en el transcurso del noticiero otras declaraciones relacionadas a este debate presidencial. En el siguiente bloque hablaremos de democracia institucional y sostenibilidad, que nos dijeron los candidatos. Hasta tanto, el candidato a la presidencia de la República, Cristian Zurita, rechazó el intento de los otros candidatos de utilizar la imagen de Fernando Villavicencio durante sus intervenciones en el debate presidencial. Resaltó que están a la espera de que el Consejo Nacional Electoral califique su candidatura. Y esperamos que ninguno de los candidatos ni sus estrategas intenten utilizar la imagen de Fernando Villavicencio a su nombre. Esa es la razón por la cual estamos aquí presentes, para darles a conocer que sin Fernando Villavicencio no hay debate. Luego de inscribir nuestra candidatura tenemos que ser enfáticos. Sin Fernando Villavicencio no hay debate. Y estamos esperando a la organización política que se atreva a impugnar nuestra candidatura para saber de qué lado están, si están en el lado de las mafias o están en el lado de los buenos. Verónica Zarauz, esposa de Fernando Villavicencio, responsabilizó al correísmo de la muerte de su esposo. Además, mencionó que ella brindará apoyo al candidato que represente los ideales de lucha que Villavicencio promulgó durante su vida. También quiero decirle al correísmo que sé que fueron ellos, todos los que están involucrados, los que estuvieron en la piscina en Miami, el que vive en Miami, el que vive en Bélgica, todos ellos son responsables, si no directos, indirectos de la muerte de mi esposo. Si en el camino veo que hay un candidato que tiene un plan similar al de Fernando y que tiene la misma potestad y la misma voluntad de enfrentar a las mafias narcopolíticas y al narcotráfico, créanme que yo, sin pensar dos veces, daré mi apoyo a ese candidato. La Policía Nacional y el ministro del Interior, Juan Zapata, informaron que la delegación del FBI, que formará parte de la investigación para esclarecer la muerte de Fernando Villavicencio, ya se encuentra en el país. Esta comisión de agentes se reunirá con la Fiscalía, la Policía y el Ministerio del Interior en las próximas horas para empezar las acciones investigativas en torno al asesinato. También el ministro del Interior informó el estado de salud de los 3 policías que quedaron heridos producto del cruce de balas que se dio durante el atentado en contra de Fernando Villavicencio. La comisión del FBI
se encuentra ya en el país, ha tomado contacto con Policía Nacional. En próximas horas existirá una reunión tripartita con la Fiscalía General, que es la titular de la investigación, para poder determinar el ámbito de la colaboración y apoyo. Sin embargo, yo ratifico que el primer paso y muy importante ha sido dado. Dar con los posibles autores materiales. Hablamos de posibles porque quien determina la responsabilidad es la Administración de Justicia, con los posibles autores materiales, y el objetivo en el que nos vamos a centrar todas las instituciones que estamos involucrados aquí es justamente dar con el resto de autores intelectuales, o si es que existen otro tipo de autores. A ese es el objetivo central, pero el primer gran paso está dado. Vamos a hacer ahora un enlace en vivo con nuestra compañera Carla Santana. Ella se encuentra en la cabecera cantonal del Cantón Daule, en la inauguración de una terminal terrestre. Carla, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te escuchamos. Cuéntanos. ¿Qué tal, mi querida Gisela, amigos televidentes? Muy buenos días. Así es, nos hemos trasladado acá al Cantón Daule. Son las 7:21 en esta inauguración que ya tiene habilitada la primer terminal terrestre de Daule, aproximadamente 2 horas y media. Y ustedes están viendo el ambiente justamente de toda la ciudadanía que está de una u otra manera siendo beneficiarios de esta gran obra. El doctor Wilson Cañizares, alcalde del Cantón. Buenos días, gracias por estar acá en un evento. Sabemos que ha sido inaugurada ya esa terminal para todos los dauleños, ¿no? Así es, muy contento, muy alegre de que ya entró en funcionamiento el día de hoy esta hermosa terminal terrestre, no solo que es bonita y elegante la infraestructura, sino que también asegura la movilidad de nuestro cantón y se convierte en un destino no solo de movilidad, de encuentro familiar, en un destino turístico, porque Daule también está haciendo muchas obras de gran importancia. Es más, los habitantes de cantones vecinos nos han estado visitando últimamente por las obras grandiosas que se están construyendo, como el centro cultural, como los pasos peatonales con ascensor, como el centro de rehabilitación, donde se tiene un equipo de estimulación magnética transcraneal que es parte del tratamiento para las pacientes con adicción a drogas. ¿Cuál ha sido la inversión de este proyecto? Este proyecto cuesta alrededor de $6 millones. Tiene espacios comerciales, espacios de boletería, espacios que están siendo implementados también para dar el servicio a la ciudadanía. Hay adjudicado varios locales también donde encontrarán farmacias, encontrarán TIA, por ejemplo, va a estar acá. Algunos lugares anclas donde la ciudadanía encontrará, al llegar al terminal terrestre, encontrará servicios disponibles para la ciudadanía. Muy contento de ver la afluencia de personas y que ya está en funcionamiento nuestra terminal terrestre. Muchísimas gracias. Vemos por acá también que se están haciendo los controles con la Comisión de Tránsito, y muy importante que esta obra pues fue ya la estructura en sí de la terminal ya estaba terminada aproximadamente hace unos 5 o 6 meses, pero se necesitaban ciertos certificados de funcionamiento, los permisos de la ANT, la Agencia Nacional de Tránsito. Pero desde el día de hoy pues los dauleños y también los ciudadanos de otros cantones van a poder hacer uso y de varios servicios, como ya lo dijo la primera autoridad del cantón. Son las 7:24, así finalizamos este informe. Me despido, muy buenos días. Seguimos informando y les recordamos que este noticiero es retransmitido por Radio Positiva 860 AM en Quito. La policía y Fuerzas Armadas realizaron una nueva incursión al centro carcelario del Litoral. Se las contamos. El operativo empezó muy temprano, a eso de las 6 de la mañana del sábado. De acuerdo con información emitida por la Policía Nacional, cerca de 4.000 uniformados, incluidos efectivos de las Fuerzas Armadas, fueron parte de la acción de una nueva intervención en el Centro de Privación de Libertad Zonal 8. Las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado que el objetivo de la medida fue el control de armas, municiones y explosivos al interior del centro penitenciario.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, se pronunció sobre el operativo en su cuenta X, antes Twitter. Escribió: seguimos con las Fuerzas Armadas y la policía desarmando las cárceles. Además, el primer mandatario confirmó el traslado del líder de los choneros, Adolfo Macías, alias Fito, de la cárcel regional 4 hacia La Roca. Según dijo, por la seguridad de los ciudadanos y de los detenidos. De generarse reacciones violentas, actuaremos con toda la fuerza del Estado, agregó. La Roca está a 5 minutos de la penitenciaría del Litoral, detrás de la cárcel regional, y fue habilitada hace 16 meses para los reos de máxima peligrosidad. En las imágenes difundidas por los militares, se observa cómo en los patios de la cárcel se mantuvo el control de los reos y el traslado del peligroso recluso. Y durante la tarde del sábado aún continuaba el operativo de búsqueda de armas en el interior del reclusorio. Las operaciones coordinadas lograron decomisar más de 3.000 gramos de marihuana, cerca de 1.000 gramos de cocaína, municiones y juegos pirotécnicos, entre otros peligrosos elementos. Desde el 24 de julio pasado, el Ejecutivo optó por el estado de excepción en las cárceles del país, luego de los enfrentamientos al interior de los centros de reclusión, y permitió el ingreso de las Fuerzas Armadas. José Luis Calderón, TC Televisión. Y las Fuerzas Armadas borraron murales alusivos a bandas delictivas que operan en Esmeraldas. Además, los funcionarios han ejecutado controles en barrios conflictivos. En un comunicado, la entidad detalló que durante el feriado por el 10 de agosto, 1.600 efectivos se desplegaron en la zona especial de seguridad de Esmeraldas para ejecutar operativos de control a transeúntes y vehículos. El exalcalde de Quito, Jorge Yunda, a través de su cuenta en Twitter, informó que su hija, en horas de la noche este fin de semana, fue secuestrada a salida oriente del túnel Osvaldo Guayasamín por 5 antisociales. Ahí están las imágenes, todos encapuchados, que también habrían secuestrado a un ciudadano de nacionalidad china en la misma zona. Minutos después de este incidente, Jorge Yunda informó que su hija fue abandonada en la vía interoceánica junto al extranjero. Según la Policía Nacional, ambos fueron víctimas del robo de sus pertenencias y se continúa realizando el seguimiento a la joven del exalcalde, la joven hija del exalcalde, que se encuentra a buen recaudo, y de la misma manera al ciudadano extranjero. La delegación electoral del Guayas recibió en sus bodegas la última carga pendiente de material electoral y papeletas, también mobiliario, que será distribuido el próximo fin de semana a los lugares de votación. 6 vehículos movilizaron el material desde la sede del Consejo Nacional Electoral en Quito. El traslado se realizó con custodia militar. Retomamos los resúmenes y declaraciones de los candidatos en el debate de ayer. Democracia institucional también fue el tema que ocupó la intervención de los aspirantes a la presidencia. Se los resumimos. Democracia. Hay que descentralizar desde el Estado central hacia los gobiernos de cercanía, que son los gobiernos autónomos descentralizados, para que coordinen con las diferentes autoridades. Ya la Constitución del 2008 lo establecía, que había que desaparecer a las gobernaciones a las prefecturas, para que se nombren gobernadores regionales, para que coordinen con los gobiernos autónomos descentralizados. Es por ello que sí hay que descentralizar desde el Estado central competencias a los gobiernos autónomos descentralizados, como salud, como educación, como seguridad, para que así los alcaldes con las juntas parroquiales, las prefecturas y la sociedad civil puedan tener el presupuesto correspondiente y puedan atender de manera inmediata. Seguir con la figura del gobernador en representación del presidente de la República es seguir centralizando y no darle la descentralización a los gobiernos de cercanía al territorio. Porque aquí nos falta un candidato, y eso voy a hablar, de corrupción. Un candidato que fue asesinado
porque era una persona que de manera valiente decidió enfrentar la corrupción en nuestro país. Que ser valiente no sea tan costoso como lo fue para Fernando, para su familia y sus militantes, ni tampoco sea que valga la pena ser cobarde. Por eso los que estamos aquí, con valentía nos presentamos ante ustedes como candidatos a la presidencia de la República. ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, si hablamos de compras públicas en el CERCOP, depende de la presidencia de la República. Decisión y liderazgo, determinación para hacer lo que se necesita en el Ecuador, que no nos sigan dando narrativas, que la compra es muy difícil, se volvió a caer la compra de los chalecos antibala. ¿Y por qué? Por falta de liderazgo. Ese liderazgo que está permitiendo que la corrupción y la impunidad, la ausencia de liderazgo, nos esté arrebatando nuestro país y nos esté desangrando a la sociedad ecuatoriana. En nuestro gobierno lo que vamos a darle fuerza, peso y descentralización real al Estado. Que cada provincia tenga su forma de administrar, que pueda administrar sus recursos y que pueda de una manera también asistir por su cercanía a los agricultores que tanto necesitan, asistir a las familias que hoy en día están abandonadas, asistir también a los barrios que hoy en día viven sumergidos en violencia, viven sumergidos en problemas sociales, en problemas de salubridad, en problemas económicos. Vamos nosotros a darle fuerza a la descentralización para que cada provincia pueda tener desarrollo. Claro, con planificación central, pero descentralización en la ejecución. Dos simples ejes. Primero, el Ejecutivo tiene que ejecutar. Y en su ejecución tiene que respetar la independencia de las funciones del Estado. Nunca más un ejecutivo que le mete mano a la Asamblea, a la función judicial o a otras funciones del Estado. Dos, a lo que no ha pasado. La razón por la cual tenemos alcaldes, candidatos a la presidencia asesinados. Un ejecutivo que protege a los ecuatorianos, que protege a sus jueces, a sus fiscales, a todas las funciones del Estado. Sí, me dicen monotemático. Porque primero lo primero, ecuatorianos. Sin seguridad no tenemos democracia. Sin seguridad no vamos a poder tener elecciones. Por eso te pido este 20 de agosto, voto por la mano dura, para erradicar la delincuencia y la violencia del Ecuador. Vota para pasar del miedo a la esperanza. ¿Recuerdan cómo era antes cuando iban a sacar una cédula, un pasaporte, una licencia? Iban tranquilamente, nadie les pedía una coima, nadie les pedía un pago. Ustedes podían hacer sus trámites sin tramitadores. Eso era un gobierno que redujo corrupción. Redujimos 49 puntos en el ranking internacional de corrupción. El gobierno de la Revolución Ciudadana, y ustedes sabían que habían compras públicas transparentes, quitar el reparto, tomar liderazgo, con conocimiento, no como lluvias de ideas. Nosotros ya lo hicimos, lo vamos a volver a hacer. Instituciones donde usted vaya y sepan que es usted el mandante y lo traten con respeto. Es posible realizar una reforma al sistema de partidos políticos, reformar el Código de la Democracia, para que se dé transparencia y mayor participación, para que no nos vuelvan a hacer el fraude como en el 2021. Es imprescindible que los partidos políticos dejen de ser empresas electorales y permitan la participación y capacitación a los nuevos líderes. Hay que hacer que aquellas personas que renuncian a sus candidaturas dejen sus puestos, dejen sus curules. Las queridas ecuatorianas y ecuatorianos, quiero decirles algo. Las candidaturas del pasado, responsables del desempleo, de la pobreza, del crimen organizado, hoy vuelven a ofrecer sus promesas. Ellos tuvieron la oportunidad, fracasaron. Somos la única candidatura que les va a vencer en segunda vuelta al correísmo. Somos el futuro. Tengo que respetar la voluntad popular. Entiendo que fue más un rechazo a un gobierno que ha fracasado que un apoyo a una institución que ha fracasado también. ¿Y por qué ha fracasado? Porque en vez de dedicarse a hacer procesos de selección correctos, se han dedicado, de la mano de un montón de fuerzas políticas, a repartirse el poder. Por eso es que estamos en esta crisis, porque la gente busca el poder en nuestro país, desgraciadamente. Muchos miembros de la clase política buscan el poder para el reparto, para la impunidad, para la venganza, para el odio. El poder es para servir y esas instituciones están para hacer un trabajo correcto. La única forma, independientemente de quién nomine a las autoridades, la única forma de tener autoridades decentes, honestas, al frente de las instituciones más importantes del país es teniendo procesos realmente blindados, que no puedan ser metidas las manos de los políticos en la designación de autoridades.
También la sostenibilidad fue análisis de los candidatos a la presidencia durante el debate organizado por el Consejo Nacional Electoral. Sostenibilidad. Hay que trabajar e invertir en preservación, en prevención de deslaves y todo lo que pasa con las amenazas de la naturaleza. Es por ello que el fenómeno del niño que se nos avecina hay que trabajar de manera planificada. Hay que hacer reformas legislativas que no sea solamente una propuesta de un gobierno, sino que sea una propuesta de Estado, leyes de Estado para cuidar y precautelar la naturaleza y también la prevención de sismos y desastres naturales. En primer lugar, hablamos del alivio financiero, porque lamentablemente la banca pública en este momento, Ban Ecuador y Banco Nacional de Fomento en liquidación, está embargando propiedades y bienes de deudores de esta banca. Tengamos un gobierno que piense en los ciudadanos, en las familias ecuatorianas, parar inmediatamente estos embargos, dar un año de gracia. Nosotros no hablamos de condonar créditos en capital, pero sí condonar la totalidad de los intereses de créditos de menos de $100.000. La banca pública tiene que ser la banca que nos desarrolle como país. Necesitamos, cuando hablamos de la corriente del niño, apoyar al agricultor, apoyar la ruralidad, recuperar las vías del sector rural del país. No podemos dejar a nuestras comunidades en abandono. Hay mucha maquinaria pesada, vial, que está parada hace muchos años. Tenemos que comenzar a trabajar en unidad los ecuatorianos. El Ecuador que necesitamos es un Ecuador que se vea en la misma orilla y no en orillas separadas. Nosotros queremos incrementar la electrificación de este país, reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles y solo refinar el combustible que, de acuerdo a la misma Agenda 2030, dice que es el último que se va a dejar de consumir, que es el diésel. El resto vamos a tratar de eliminarlos lo antes posible. Tenemos que en este periodo de transición tener inversión en infraestructura, inversión en transmisión eléctrica, inversión en refinerías que ya existen, que están ubicadas en los lugares específicos porque logísticamente eran los mejores, como es Esmeraldas y como es La Libertad. Y también vamos a tener que proteger nuestras áreas verdes, vamos a tener que proteger nuestras fuentes de agua, porque el niño va a venir fuerte este año y el siguiente año hay sequía. Mi plan de gobierno es muy tecnológico y ya he hablado del tema. Drones de alta autonomía, 13 a 15 horas de vuelo para mapear todo el territorio nacional. De esa forma proteger nuestras selvas, nuestros bosques, nuestros ríos, nuestros mares. Puedo hablar de toda la plataforma de IoT que vamos a implementar para control de calidad del aire y del agua. Puedo hablar de los estrictos controles que vamos a poner a todas las empresas extractivistas. ISO 14001, UNE 2470. Lo importante, ecuatorianos, no es eso, es seguridad. Y regreso a lo mismo. El elemento más nocivo para el medio ambiente ecuatoriano es la minería ilegal, que es operada, organizada por los grupos delictivos. Primero, los créditos a través de Ban Ecuador, de la CFN, para inyectar en la economía al sector agropecuario, ver qué áreas están de riesgo, devolverle a las alcaldías, a las prefecturas, a las juntas parroquiales el presupuesto que el gobierno de ustedes les ha quitado. Eso primero. Segundo, vamos a condonar la deuda con Ban Ecuador de nuestro sector agropecuario de hasta $10.000. La diferencia se va a refinanciar. El trabajo será conjunto, el trabajo será con ustedes, con las familias ecuatorianas, garantizando que volvamos a producir el campo, la salud, el empleo, la educación. La legislación existente en el país es absolutamente tibia. Un código orgánico del ambiente que no se compadece con el colapso climático que nos avecinamos. El cambio climático, el calentamiento global no es una amenaza, es una realidad. Y lo que viene con el fenómeno del Niño es aún más catastrófico. No hay tiempo que perder. Es el momento de activar la ecología, de pasar del extractivismo al post-extractivismo. Por eso quiero decirles que a los jóvenes del Ecuador, a los niños, a los ecuatorianos, podemos dar un mensaje a América Latina y al mundo entero potente de que en el Ecuador se cuida la vida. Por eso les invito a decir sí y 1000 veces sí al Yasuní, sí al Chocó Andino. Ninguna actividad extractivista que no incluya a las comunidades en la zona de impacto merece ser apoyada. Son las comunidades las que tienen que integrarse, formarse para ser parte de ese proyecto, conseguir empleo, dar servicios de alimentación, de vestimenta. Si los proyectos de sectores estratégicos generan bienestar, valen la pena. Si los proyectos en sectores estratégicos tienen verdaderas políticas ambientales de remediación y reducción de impacto, se pueden impulsar.
Si los proyectos en sectores estratégicos tienen sostenibilidad económica, hay que apoyarlos. Los recursos que se sacan de la Amazonía hoy ya quedan en un porcentaje dentro de la ley amazónica en beneficio de las comunidades. Sin embargo, la falta de capacidad de ejecución de gobiernos autónomos descentralizados institucionalmente débiles hacen que esos fondos, hoy alrededor de 70 millones de dólares, no estén siendo utilizados en beneficio de esas comunidades. Un sujeto quedó gravemente herido luego de ser baleado en el suroeste de Guayaquil. Al parecer, una chica sacó al sujeto de su casa y lo regaló al gatillero, pues el hombre de 20 años que vivía en otro sector acudió la noche de este domingo en su motocicleta para verse con la fémina en la esquina de las calles 29 y La G, cuando de pronto llegó el delincuente en una bicicleta, quien sacó un arma de fuego y le propinó al menos 8 disparos. El hombre trató de evadir los disparos, sin embargo, al menos 2 balas impactaron en su cuerpo, por lo que cayó gravemente herido en la calzada, donde fue auxiliado por vecinos del sector. Y fue una señora la que trasladó a la víctima en su carro a un hospital. Luego de perpetrar el atentado, el gatillero huyó en la bicicleta, haciendo disparos para que nadie lo siga, sujeto que ya es intensamente buscado por la policía de la zona. Habitantes del sector están preocupados, puesto que en este mismo sector han ocurrido al menos 4 muertes violentas en los últimos meses, las mismas que responderían a retaliaciones entre bandas narcodelictivas que se disputan el territorio para la venta de droga y otros delitos. Leonardo Flores, TC Televisión. Al menos 5 muertes violentas ocurrieron este fin de semana en el distrito sur de Guayaquil. Una de las balaceras ocurrió en el sector del Guasmo, donde delincuentes balearon una casa, dejando como consecuencia 3 personas fallecidas y 4 heridas, entre ellas un menor de 12 años y una niña de apenas 7 meses de nacida, quienes serían víctimas colaterales del ataque armado. Que se ha atendido con atención primaria fue trasladado al hospital del Guasmo. Una vez estabilizado se lo llevó al hospital Icaza Bustamante. Hay una criatura de 7 meses de edad, sexo femenino, se encuentra igual en estado estable, pero se encuentra internada en lo que es el hospital del Guasmo, junto con su progenitora. Se investigan las causas por las que integrantes de una banda de sicarios llegaron a este sector del sur de Guayaquil y dispararon en múltiples ocasiones contra la casa de las víctimas. Los 3 fallecidos son sexo masculino. Uno de ellos posee antecedentes en el 2013 por robo y en el 2017 por asociación ilícita. Hubo otros ataques armados en el sector de La Floresta y también en Estela Maris. En uno de los casos pretendieron robar una motocicleta cuyo conductor trató de evadir a los ladrones y se accidentó. El ciudadano hoy fallecido por no dejarse robar, se tiene conocimiento de que había existido una persecución. Recibe un impacto con proyectil de arma de fuego a la altura del pecho. Sin embargo, lastimosamente, producto de este impacto del proyectil y más que todo lo que se había encontrado en esta persecución, pierde el control y se estrella contra la acera. También reportaron un atraco cerca de una gasolinera y otros hechos delictivos que fueron debidamente atendidos por la policía del Distrito Sur. Leonardo Flores, TC Televisión. 8 de la mañana con 1 minuto. En el sector de Tumbaco, oriente de Quito, se realiza un operativo de control y venta de drogas. Ahí está nuestro compañero Gustavo Jaramillo para darnos más detalles al respecto. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días, adelante. Muchísimas gracias, amigos televidentes, muy buenos días. En efecto, nosotros nos encontramos acá en el sector de Tumbaco y específicamente hemos llegado hasta este punto porque la Policía Nacional ha emprendido un
fuerte operativo con un fuerte contingente de la Policía Nacional para contrarrestar los índices delictivos que se están registrando acá en el sector de Tumbaco. Entre las denuncias que más se registran por parte de la ciudadanía es el tema del microtráfico de droga y además los asaltos que se dan tanto en el transporte público. Ahí estamos viendo cómo está el despliegue de la Policía Nacional a esta hora de la mañana. Vamos nosotros a conversar con el teniente, precisamente Fabricio Reyes, quien nos va a informar importantes detalles en torno a estos operativos antidelincuenciales y por supuesto cuáles son los resultados que tienen hasta el momento. Teniente, muy buenos días. Buenos días. Efectivamente, estamos realizando lo que son los operativos en busca de lo que son armas de fuego, armas blancas, objetos prohibidos, sustancias sujetas a fiscalización. Y en mención de estas sustancias, la semana pasada logramos la aprehensión de 4 ciudadanos, 2 de ellos de nacionalidad venezolana, 2 ecuatorianos. Asimismo, en su poder se encontraron más de 100 gramos de sustancias, las mismas que fueron decomisadas, y estos ciudadanos fueron puestos a orden desde la autoridad competente. ¿Cuál es el modus operandi quizás de los microtraficantes? Esa es una de las denuncias que más se tiene acá en el sector de Tumbaco. Algunos nos manifiestan que ellos esconden la droga y cargan lo que más o menos dice la ley y se hacen pasar por consumidores. Pero realmente, ¿cómo se puede denunciar a estos microtraficantes? ¿Cuál es el modus operandi de ellos? Efectivamente, en su poder muchas de las veces podemos encontrar la mínima cantidad que está autorizada por la ley. Asimismo, tratamos de buscar a los alrededores. Lo que necesitaríamos de la ciudadanía es que nos ayuden denunciando al ECU 911. Como sabrán, las denuncias son totalmente confidenciales. Pueden darnos características de estos ciudadanos que están realizando el microtráfico o lugares donde puedan tener guardada esta sustancia. Y aprovechando también la oportunidad, un ciudadano también se acercaba donde usted hace pocos minutos y mencionaba el tema de los robos al transporte público. ¿Esto qué manera se puede disuadir y de qué manera también hay que poner por parte de la ciudadanía la colaboración? Efectivamente, le mencionábamos al ciudadano que la colaboración de la ciudadanía es esencial, ya que podemos identificar el vehículo donde están trasladando los posibles delincuentes, gracias a la ciudadanía que puede identificarlos y nosotros poder accionar de una manera oportuna. Entonces se le indicó que con una llamada nosotros identificaríamos al bus donde se están trasladando los delincuentes y poder actuar de manera oportuna. Asimismo se va a seguir realizando los operativos como pidió el ciudadano para ingresar a los buses, hacer bajar a las personas y tomarnos el tiempo de verificar uno por uno haciendo los registros respectivos. Teniente, ahí estamos viendo también las recomendaciones en torno a la seguridad que se debe dar en el transporte público. A esta hora de la mañana también se están decomisando, se están revisando también los papeles de los motorizados, por supuesto también las personas que se movilizan a esta hora de la mañana y donde ya nos han informado que también ha habido resultados durante el feriado en torno a estos operativos antidelincuenciales que se realizan en el sector de Tumbaco, acá en el oriente de la capital. Compañeros, con esta información nosotros nuevamente pasamos a estudios, esperando que esta situación mejore y por supuesto también se denuncie a estos microtraficantes quienes están atemorizando acá en este sector de la capital. Compañeros, continúan ustedes con más información en estudios. Muy buenos días. Bien, vamos ahora a Carchi. La fuerza pública incautó más de $7 millones en clorhidrato de cocaína. Esta droga estaba almacenada en una vivienda. Fue gracias a la captura de los sospechosos ocurrió durante un patrullaje de los guardacostas de la Marina por el Golfo de Guayaquil, quienes interceptaron una lancha con el cargamento de combustible de contrabando en el canal conocido como Cascajal, al norte de la isla Puná. Misma que se encontraba navegando en condiciones de sobrecarga, poniendo en peligro el ambiente marino costero. Los 3 sujetos transportaban 48 bidones que contenían 1.700 galones de combustible de dudosa procedencia, puesto que no tenían ningún documento que los respalde. Obteniendo como resultado el decomiso de 48 bidones de 18 y 55 galones, con una capacidad aproximada de 1.700 galones de combustible, sin justificar su procedencia, con 3 ciudadanos a bordo de presunta nacionalidad ecuatoriana.
Se presume que el combustible de contrabando, decomisado por los guardacostas de la Armada Nacional, estaba destinado para abastecer a lanchas rápidas que transportan droga hacia alta mar, situación que es investigada por las autoridades. Leonardo Flores, TC Televisión. Fue gracias a una investigación de inteligencia militar y policía que tenían conocimiento sobre una vivienda en el cantón Montúfar, provincia del Carchi, en la cual se almacenaba gran cantidad de droga. Los efectivos realizaron un allanamiento, encontrando en este inmueble más de 1,5 toneladas de clorhidrato de cocaína. De poder decomisar 1.075 bloques de clorhidrato de cocaína, que aproximadamente en el mercado estará sobre los $7 millones. Al parecer, esta vivienda servía como acopio para almacenar la droga, que previamente era transportada desde Colombia por caminos de tercer orden en la frontera, y desde aquí ser llevada a los puertos marítimos y posterior al exterior. El alcaloide viene del país vecino de Colombia, lo traen acá al Ecuador, pasa por las diferentes pasos irregulares que existen acá en la provincia y llega hasta ciertos cantones de aquí de la provincia que son considerados como centros de acopio. Al momento del operativo no se encontró ninguna persona. Se presume que los custodios huyeron minutos antes de que lleguen las fuerzas del orden. Logramos llegar a las viviendas a hacer el allanamiento, pero lastimosamente ya las personas fueron alertadas. Este es un duro golpe que se da a los grupos narcodelictivos en la frontera colombo-ecuatoriana. Las autoridades dicen que seguirán con estas acciones conjuntas para evitar más delitos como estos. Romel Montalvo, TC Televisión. Antes de la pausa, visitas a museos, conciertos, ferias gastronómicas y demás actividades fueron parte de las opciones que adoptó la ciudadanía para disfrutar en Quito durante el feriado. Veamos. En Quito, durante el feriado del primer grito de independencia, se generaron varias actividades para conmemorar la gesta libertaria. Visitas a museos, conciertos y así también ferias gastronómicas fueron parte de las opciones que tuvieron los visitantes propios y extraños para disfrutar de estos días de asueto. Lo importante es que nuevamente el Ecuador empiece a reactivarse y que podamos estar aquí una gran variedad de comida típica de todo el Ecuador, ¿no? Con el fin de recuperar aquellas recetas ancestrales y así también demostrar que en el Ecuador se está generando productos nuevos a través de materia prima propia. Es parte de lo que se expuso para poder disfrutar junto a la familia. Tenemos muchas cosas que mostrar hacia el país entero y hacia el mundo. Recuerden que las pepas del cacao es apenas el 6% de la fruta. El 94% de la fruta la estábamos botando a la basura. Entonces con la fruta diseñamos cerveza de cacao, vino rosé, champán, espumantes, whisky, brandy. Comerciantes, visitantes y turistas señalaron lo importante de generar este tipo de eventos, no solamente para conocer parte de la historia de nuestro país, sino también para rescatar aquellas recetas ancestrales que han enriquecido a nuestra cultura a través de los años y no dejarlos desaparecer. Daniel Borja, TC Televisión. Manaví también recibió a los turistas en este último feriado. Todo se manejó con tranquilidad, incluso no existieron accidentes de tránsito. Es una gran noticia. En este último feriado, playas como San Clemente, Bahía de Caracas, Manta y Crucita en Puerto Viejo recibieron cientos de turistas de diferentes partes del país. La mayoría llegaron en familia para relajarse luego de una jornada de trabajo. Ando con mi esposa, mis hijos y mi hermano que ha llegado de España, ha venido a disfrutar las playas. Y es que disfrutar del mar y la arena caliente era lo más emocionante para los visitantes. También se sintieron a gusto al saborear la gastronomía manavita que ofrecen los restaurantes y otros esperaron celebrar en familia un cumpleaños. Con mi mamá, con mis tíos y mi prima y mi abuelita. ¿Qué tal la familia? playa? ¿Cómo está la playa? Sí, estaba alta la marea, pero ya como que ha bajado. El deporte y la diversión que ofrece este balneario manavita permitió que jóvenes representantes de Ambato disfruten del feriado de estas playas. Vinieron a competir en una demostración de taekwondo en Ponce. ¿Ustedes son de? De Ambato, somos de Ambato. ¿Hace
¿Cuándo se quedan acá? Nos quedamos hasta el lunes. La medalla fue de plata. La seguridad en las calles estuvo a cargo de la Policía Nacional, personal de tránsito de Puerto Vial y agentes de educación vial de la Comisión de Tránsito del Ecuador, quienes dieron un mensaje de concientización a los conductores. Estamos apuntando a la conciencia, la ley fue reformada, hay muchas contravenciones que ya no hay reducción de puntos, se lo hizo con la finalidad de que el conductor se sume, pero igual se siguen dando las infracciones. Sumamos a la conciencia del conductor para que así él obedezca la ley y así evitar accidentes. A pesar de que no se cumplió un 100% de turistas como el año pasado, los dueños de hoteles y restaurantes se sienten satisfechos porque las playas de Manabí son visitadas por su encanto y sobre todo su gastronomía. Informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. A noticias, el pasado 9 de agosto se llevó a cabo la premiere de la película Sounds of Freedom. En Ecuador tuvo como principales invitados a Tim Ballard, el agente federal de Estados Unidos que inspiró la creación del film, y los directores de la cinta, Alejandro Monteverde y Eduardo Verástegui. El lanzamiento también contó con la presencia de autoridades nacionales y diplomáticos de distintos países. Este largometraje pone el punto sobre las IES, sobre delitos que nos conciernen a todos: la explotación sexual infantil y el tráfico ilegal de personas. Una cinta que también para los actores, productores y directores del film muestra una cruda realidad que se vive en la región en torno al tráfico de inmigrantes y otros delitos conexos que tienen que unir esfuerzos las autoridades para combatirlos y ojalá pronto erradicarlos. Vamos ahora con Cristian, está en el sur de Quito. La demora en la entrega de obras, el asfaltado de vías que siguen ocasionando inconvenientes. Cristian, te escuchamos. Muy buenos días, Andrés. Sí, efectivamente, 8:23 de la mañana para las personas que están pendientes del tiempo. Como tú lo acabas de mencionar, una serie de inconvenientes. Uno de ellos, lo que salta a la vista. Nosotros estamos acá desde hace unos, 45 minutos y podemos ver cómo el tráfico es totalmente caótico. La circulación vehicular va, como se dice, a cuentagotas. En este momento prácticamente ya estamos entrando ya sobre las 8 de la mañana. La gente ya se han dirigido a sus distintos lugares de trabajo. Sobre las 7 de la mañana esto era sumamente congestionado, pero aún así ha pasado el tiempo. Pero miren, la gran carga vehicular. Esto es en la avenida Napo, para las personas que no conocen en esta parte de la capital de la República. Trabajos, como había mencionado Andrés, que continúan 6 meses según se había planificado. Hasta el momento no se han entregado las obras. Estimamos que esta situación mejore porque les comentamos que en la parte del fondo continúan los trabajos. Se puede ver los grandes desvíos vehiculares que han ocasionado más de un inconveniente y sobre todo desinformación. A más de un conductor le ha tomado por sorpresa buscar una de las calles alternativas para dirigirse tanto a sus lugares de estudio como para sus trabajos. Le comentamos que la situación, esto ha empeorado y también ha afectado enormemente en el comercio de la zona. Varios locales visitados y también que hemos logrado apreciar se podría decir, los testimonios, se han visto severamente mermadas sus ventas, su comercio, hasta en un 80% señalan ellos. Una situación que debe ser rápida atendida, sobre todo porque estamos ya a días del inicio de un nuevo periodo escolar. Tratamos de conversar con la gente. Caballero, muy buenos días. Estamos en vivo y en directo. Este cierre vial y el tráfico ha generado una serie de inconvenientes, sobre todo en los trabajos que hasta el momento no han sido entregados. Claro, así es, y mucho tiempo ahí no apresuran la obra. Entonces, la congestión y todo eso, la gente está que se atrasa a sus lugares de trabajo. Y totalmente molesta, ¿por qué? Porque simplemente lo que tienen que es buscar otras alternativas viales en la cual se desconoce. Claro, y los agentes no ordenan el tráfico, mejor cierran las vías y empeoran la situación. ¿Cuál sería el pedido? De que a los señores agentes de tránsito les
capaciten para que puedan distribuir mejor el tráfico. Muchas gracias, es la apreciación de la ciudadanía, de la colectividad, y como ustedes pueden ver, estas son las vías alternas que también se muestran saturadas, una gran carga vehicular que se puede apreciar acá en pantalla. La ciudadanía, la colectividad exigen respuestas rápidas, inmediatas, sobre todo esto, ante el advenimiento del nuevo periodo escolar. 8:26 de la mañana, compañeros en estudios, continúen ustedes con más información desde Base Central. Muy buenos días. Stalin, sabemos que Stalin tiene más información. Gracias, por favor, tú continúa. Estamos en el sur de la ciudad, en la avenida 25 de Julio. Antes conversamos con el comandante de la policía aquí en el sur de Guayaquil, que nos ha hablado acerca de 2 ataques con artefactos explosivos acá en el sur de la ciudad. Uno a las 2 de la mañana aproximadamente en el sector de Siete Lagos y el otro cerca de las 5 de la madrugada aquí al frente, en este complejo deportivo que pertenece al Club de Ingenieros del Guayas. Vamos a cruzar para que puedan observar brevemente qué es lo que ha dejado esta explosión, a pesar de que ya está cubierto ese espacio con plástico. Según lo que conversamos con la Policía Nacional, lo que utilizaron acá fue emulgel, es decir, taco de dinamita. Aproximadamente 5 de la mañana se escuchó la explosión. Hemos intentado conversar con los administradores del lugar, pero no han salido hasta el momento. Ya esta parte está cubierta, pero aquí hay un hueco porque la estructura de esta puerta se dio hacia la parte de adentro con la explosión. No se sabe aún cuál habría sido la motivación, porque aquí los fines de semana, por lo general, se desarrollan eventos deportivos, inclusive se cobra la entrada para el ingreso de personas que no pertenecen al Club de Ingenieros, pero que pagan su entrada y vienen aquí de todas partes de la ciudad, principalmente de lo que es Guasmo, Trinitaria, y suelen darse acá incidentes, enfrentamientos entre quienes asisten acá. Recordemos que tiempo atrás también hubo una muerte violenta, precisamente en este sector, donde algunas personas acudían a un centro similar, ya que a lo largo de esta vía hay 3 complejos deportivos de el Colegio de Médicos, de Ingenieros y por el lado de allá de odontólogos. Se está investigando esta situación porque aún se desconoce cuál habría sido la motivación de este ataque, ya que según los administradores de este lugar nunca han recibido amenazas.